En primer lugar, yo lo que creo que ha quedado aquí en el aire es que el derecho romano tiene elementos muy ricos de los que nos podemos aprovechar y que, como dice el profesor Cardilli, no se trata de volver atrás, sino también, como hemos presentado el profesor Diliberto, que son principios que están en los textos antiguos, pero que nos pueden servir para tomar la realidad e incluso para afrontar problemas futuros que estamos presentando. Esto, en Argentina, insisto una vez más, es difícil de entender para el público, porque lamentablemente no tenemos profesores de derecho romano que nos enseñen los textos romanos como nos los han mostrado esta tarde. Entonces, normalmente los alumnos de la facultad creen que eso no sirve para nada, creen que es una cosa totalmente superada. Entonces, si tuviésemos nosotros profesores como el profesor Cardilli y como los otros profesores que han estado aquí esta tarde, desde Nápoles, desde alguien que ha sido, como el profesor Diliberto, incluso ministro de Justicia, y nos enseñaran así el derecho romano, creo que podríamos aprovechar muchísimo más de toda esta tradición que en realidad nos ha enseñado a pensar, porque lo hayas estudiado o no en la facultad del derecho romano, nadie puede dudar de que el derecho romano nos ha enseñado incluso a pensar. Entonces, esto es lo primero que me parece que hay que señalar. En segundo lugar, con esta ampliación de las explicaciones que hizo mi querido amigo Ricardo Cardilli, creo que hay un tema que es fundamental acá, que es, no digo eliminar, pero debilitar la noción de soberanía, entender que el mundo hoy, para la defensa justamente de estos bienes comunes, nos está exigiendo tener otro criterio, un criterio más universalista, y de mi parte siempre he pensado que esos criterios nos vienen a nosotros a través de los tratados de derechos humanos y que justamente a través de esta concepción romanista que él nos está enseñando de esta universalización, y parece que por algo Roma duró tantos siglos, porque si hubiese sido un concepto tan cerrado, me parece a mí que no hubiese durado tantos siglos como duró. Entonces, hoy esos principios nosotros los trasladamos a los derechos humanos y de hecho que en el tema que más nos preocupa, que es el tema del ambiente, pero que los bienes comunes no se limitan a eso, como puede ser, por ejemplo, un tema muy importante que es la apropiación del conocimiento, ¿sí? A través de los medios informáticos, etcétera. Bueno, ¿hasta dónde esto es un bien común, el conocimiento es un bien común del que nos podemos apropiar o tenemos que estar pagando cada vez que queremos informarnos sobre algo? O sea que la temática de los bienes comunes, si bien es cierto, está muy vinculada al ambiente, creo que lo está en el propio sentido que la Constitución Nacional le da al ambiente cuando habla de los bienes culturales. Estos bienes culturales que también están tan unidos al conocimiento. Entonces, me parece que esta es una segunda noción trascendental de, dejémonos de esto de civil, administrativo, donde pertenece la doctora Kemmelmacher y tantísimos otros que están. Siempre hemos hablado de la unidad del ordenamiento. No pertenecemos creemos que no pertenecemos a ninguno de los dos lados. Hemos hablado de esta unidad del ordenamiento que nos impone este diálogo permanente. Otro principio que me parece que es fundamental y que también lo hemos recogido aquí es la necesidad de la eficacia del derecho, que no valen las declaraciones, que lo que importa son los instrumentos con los que podemos llegar a hacer eficaz ese derecho, porque si no, el derecho no sirve. Y por eso Ricardo Cardilli se ha referido tan concretamente a las acciones. Y fíjense ustedes que hablando de las acciones, él ha recuperado un principio básico del derecho ambiental que nadie discute en la Argentina. Primero, la prevención,
después la restauración y solo al final la indemnización. Pero él ha sacado estos principios que son sustanciales de algo que es importantísimo, que son las vías. Algo así como siguen haciendo los ingleses. Los ingleses no se preguntan si tienen derecho a. Ellos se preguntan, ¿tenés una vía para reclamar? Pues si no tenés esa vía para reclamar, bueno, ¿de qué derecho estás hablando? Entonces me parece que esta noción de eficacia es muy importante de lo que hemos recogido esta tarde. Otro principio fundamental es la necesidad del debate. Hemos visto nosotros acá que cada uno hizo su posición, mostró su posición, pero quizás lo que les va a quedar a ustedes no son las exposiciones que hicieron los profesores, sino la pregunta, el debate, el cuestionamiento. Y cómo, cuando dos personas del prestigio enorme que tienen los profesores que nos acompañan, están en diferentes posiciones, pueden encontrar un principio común. Y ese principio común que estamos viendo acá siempre a través del debate es la persona humana. Es esa persona humana que estamos todos buscando proteger. Lo que pasa es que a esa persona humana que estamos buscando proteger, hoy le decimos, no sos el centro del mundo. Porque si te protejo solamente a ti y me olvido otras cosas que son necesarias de protección, como es el ambiente, que como decía recién el profesor, no se puede defender a sí mismo. Entonces, como no se puede defender a sí mismo, tenemos que venir a proteger. ¿Y cómo protegemos? Acá viene la última cosa que creo que ha estado pendiente en todos nosotros, especialmente en la exposición del profesor Orgaz, que quiero felicitarlo públicamente porque me ha parecido estupendo todo lo que él ha dicho, es que el Estado solo no, los particulares solos no, es necesario estas organizaciones sociales, de las cuales también nos ha hablado la querida Alfonsina, cuando nos dice, miren, hay tercer sector, es ese tercer sector que organizado puede ser incluso el diálogo entre el individuo y el Estado. Entonces, es como un llamado a la organización social. No podemos seguir siendo tan individualistas. Tenemos que llamarnos a organizarnos en esas organizaciones. Debemos olvidar las grietas que cada vez parece que son más profundas en aras al bien de todos, no de ese que hemos llamado mal bien común, porque bajo esta palabra, el bien común, hemos cometido las atrocidades más grandes nosotros los argentinos, sino esto de que la persona necesita ser protegida y a su vez esta persona vive en un ambiente y de nada le vale esta protección aislada si a su vez el que tiene al lado es un vulnerable que también necesita protección. Entonces a mí me parece que el derecho romano, desde la perspectiva que nos enseñan estos grandes romanistas que nos han visitado hoy, nos dan elementos muy importantes para entender el mundo moderno con sus grandes ventajas, como son la informática y todo esto que nos lleva a una, digamos, a una divulgación del conocimiento, pero también con sus grandes inconvenientes cuando se nos ocurre que podemos destruir el ambiente sin tener ninguna consecuencia en ninguno de nosotros. Así que, en primer lugar, quiero agradecer muchísimo a Daniel Pizarro, que ha sido el nexo grandísimo para que pudiésemos hacer esta tarde este simposio. Agradecer, por supuesto, a la Universidad Siglo XXI, agradecer a la Bolsa de Comercio, que me suma las palabras de Ricardo cuando sostiene que no es muy común que una Bolsa de Comercio se preste a este diálogo, como diría un francés, chapeau a las autoridades de esta Bolsa de Comercio. Entonces, con todos estos agradecimientos, por supuesto, el último es a los estudiantes y a ustedes que nos han acompañado esta tarde. Muchas gracias.